En relación a lo que planteamos anteriormente sobre la transferencia de tecnología y capital, lo que vemos es que los grupos extranjeros, por cierto, se localizaron en los mismos mercados en principio en ambos países. Esto es, en los mercados urbanos más dinámicos, con mayores niveles de ingresos y mayor población, ¿no? Tanto en Argentina como en España. En España el caso típico es Cataluña, por cierto. En Argentina, Buenos Aires, el área pampeana, y Rosario, que es el área pampeana litoral en la provincia vecina de Santa Fe. En ambos casos, digamos, las estrategias de las empresas extranjeras fueron las mismas. Fueron a esos mercados. ¿Por qué? Por lo que mencionamos antes. Porque había una coyuntura favorable en ambas economías de crecimiento económico entre fines del 19 y el primer tercio del 20, porque no había trabas institucionales a la inversión extranjera, que era tratada prácticamente de la misma forma que la empresa nacional, y porque ambos mercados realmente tenían mucho potencial de desarrollo. Entonces, en principio, ahí está el punto de convergencia, ¿no? O sea, ambos mercados interesaron a los mismos inversores y en los mismos momentos. O sea, 1890 entre una oleada, 1911 como marcamos anteriormente, 1929 otra oleada. Sin embargo, como vimos, a partir, en España, a partir de 1901 y sobre todo después de la Primera Guerra, la electrificación empezó a descansar más en la inversión autóctona, mientras que en Argentina descansó más en la participación del capital extranjero. ¿Cuál es el origen de esta divergencia? Bueno, son las cuestiones que vamos a analizar también un poco ahora. En principio sabemos que los sistemas regulatorios no fueron rígidos en ninguno de los dos países. Sí hay un punto importante en la diferencia en los recursos utilizados, sea sistemas termoeléctricos o hidroeléctricos, eso ya lo señaló Isabel. La cuestión financiera, bueno, esto ha incidido mucho, o sea, cuál de las inversiones era más rentable financieramente. Esto marcó mucho que las empresas entraran y se quedaran, o entraran y se fueran. Y finalmente las variaciones cambiarias, que son particularmente importantes después de la crisis del 30, y eso lo sabemos en general. La inversión extranjera en los países de la periferia después de 1930, digamos, tienen pérdidas grandes por tipo de cambio, porque muchas monedas se devalúan después de la crisis, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Entonces, entramos en principio en el análisis de la rentabilidad de algunas empresas españolas. Ahí vemos Barcelonesa, Sevillana e Hidroeléctrica Ibérica. Y lo que vemos es que, bueno, en el caso de la Barcelonesa tenemos una rentabilidad que tiene una tendencia creciente muy acentuada hacia 1911, bueno, que es el periodo en el cual después cambia de manos, por eso la curva termina allí, y que después, en cambio, que la sevillana tiene una rentabilidad que es descendiente, y además, bueno, por supuesto, en la Primera Guerra todas las empresas eléctricas sufren una caída fuerte de la rentabilidad por aumento de los costos de combustible, básicamente. Y la sevillana, la hidroeléctrica ibérica, vemos que tiene una curva ascendente que sube hasta el 1916, pero después cae. Ahora vamos a ver. La hidroeléctrica ibérica es hidroeléctrica, mientras que sevillana se abastece de exacto, carbón. bueno, ahí está la diferencia entre las curvas. Justamente la dependiente de carbón, que es sevillana, va a tener una caída notable en la rentabilidad en el periodo de la guerra, mientras que la hidroeléctrica va a tener un pico. Antes de evaluar en términos comparados la rentabilidad de las empresas en ambos países, cabría considerar, y esto lo hacemos en base a un trabajo de Hausmann y Neufeld, que han trabajado esto para el mercado norteamericano, cuáles son los factores que inciden en la rentabilidad de la inversión eléctrica. Y Hausmann y Neufeld hablan finalmente de 4 factores principales. En principio, la escala de la generación. En este punto nosotros no hemos podido hacer comparaciones justamente porque un sistema es básicamente térmico y el otro es hidroeléctrico, entonces no podemos comparar la maquinaria en ambos sistemas porque no es comparable. O sea que es ceteris paribus, digamos, dejamos esta variable de lado. La interconexión de los equipos no aplica porque ambos sistemas no había red nacional y el nivel de integración era similar, o sea, apenas regional en las regiones más concentradas. Pero, como decíamos antes, es escasamente integrado en ambos países, por lo tanto no constituye un diferencial la integración, la interconexión de los equipos y la integración de los sistemas. Sí nos vamos a centrar en la composición y en la densidad de la demanda, que serían los dos últimos factores. En la composición, en realidad, como habíamos mencionado antes, no hay grandes diferencias en la estructura del consumo en España y Argentina. Esto es España, y vemos que desde el comienzo hay una participación mayoritaria del alumbrado público, del uso lumínico, y luego de la industria. Para el periodo que sigue, en realidad va
aumentar la participación de la industria dentro de los consumos eléctricos, pero en general los porcentajes van a ser bastante similares a lo que vemos para el caso argentino, como vemos ahí, donde sí el sector tranviario tiene mayor consumo porque el tranvía tiene un ciclo de una trayectoria más larga de vida en Argentina. Pero también vemos que hay un uso importante del uso residencial y comercial, 33,67 aquí, y bueno, aquí no lo tenemos identificado, ¿no? Pero tenemos que los porcentajes de la industria son similares, 36, 41, 42, 45, y aquí tenemos 19, 40. Alumbrado está incluido el uso residencial. Claro. Y aquí tenemos industria 19, 40, 5, o sea, son porcentajes que si bien es levemente superior para el caso español, no hay gran diferencia, 50 y 40%. Es cierto, aquí está incluido residencial y comercial y también tenemos, si sumamos alumbrado más residencial, tenemos porcentajes similares a los que hay en España para el mismo periodo, o sea, 48, 31, etc. O sea, diferencia en la estructura de los consumos no hay. ¿Qué pasa con la demanda? Bueno, ahí tenemos un punto de divergencia. Entre 1900 y 1935, en realidad, la economía argentina crece, la tasa de crecimiento de la economía argentina es mayor. Y la renta per cápita de la economía argentina es más elevada que la renta per cápita de la economía española. En ese periodo, bueno, ese periodo, uno de los periodos míticos dorados de la economía argentina, a partir de lo cual Argentina se pensó a sí misma como un país realmente potente, y bueno, sin embargo la historia después ha dicho otra cosa. Pero justamente en este periodo la renta per cápita era elevada, crecía muy rápidamente y como vemos supera a la española en todo el periodo, hasta el 55, ¿no? Las regiones españolas más ricas, vale decir, bueno, Cataluña, por ejemplo, sí tenía niveles per cápita similares a los de Argentina. ¿Qué pasa? Bueno, justamente esta cuestión y el hecho de que la concentración de las empresas extranjeras, en el caso argentino, esté en el mercado pampeano más dinámico, que es justamente el que produce, el que genera y el que tiene los mayores ingresos por habitantes, porque si esta renta nosotros la analizáramos en términos regionales, veríamos que un gran porcentaje de esta renta per cápita se resuelve en estas dos provincias que integran el área pampeana que mencionamos antes, que son las mismas provincias donde están instaladas las inversiones de SOFIP. En el caso español, bueno, por supuesto ya hemos dicho, no es así. Cuando vemos la rentabilidad de las empresas, estas son las empresas españolas, veamos primero la pintura general. Tenemos un promedio, que es el promedio de rentabilidad sobre activos, el promedio ROA, que es una rentabilidad económica, para decir utilidades sobre activos, que es la línea azul gruesa que está debajo. Ahí lo que vemos es que la rentabilidad económica de las empresas españolas tiene una evolución bastante fluctuante, ¿no? Incluso con cierta tendencia a la baja en el primer periodo, una caída en el 25 y luego un pequeño ascenso, llega hasta el 5% del 35 y luego una nueva caída. O sea, es muy fluctuante la rentabilidad promedio. Y si vemos en las empresas, salvo el caso justamente que habíamos marcado antes de la barcelonesa, que tiene un gran despegue, pero después es vendida, bueno. Y después es Toronto, o sea, sí que una y otra. Claro. Vemos que, salvo algunas empresas muy puntuales, bueno, Hidroeléctrica Española, ¿no? Que es la que tiene la rentabilidad más alta, la que tiene la línea recta, ¿no? Amarilla. ¿Esta? Esa es Hidroeléctrica Española. Sí, bueno. Salvo Hidroeléctrica Española, las otras empresas tienen una rentabilidad, digamos, que está entre 5 y 10%. Y la evolución general, digamos, no es ascendente, tiene algunas caídas, es bastante estancada, ¿no? ¿Vemos? Veamos la rentabilidad en el caso argentino. Bueno, ahí creo que saltan las diferencias que estamos marcando. Pasa un momento y digo una cosa. Sí. Esta empresa, que es la que tiene la rentabilidad más elevada, es la única extranjera grande que está considerada. Eso es importante. Sí, claro. Que está instalada justamente en Cataluña, en el mercado catalán, que tiene las características que mencionamos anteriormente. Bueno, esas dos empresas que se destacan, cuyas curvas se destacan notablemente desde el 20 hasta el 35, son justamente dos empresas que dependen del grupo Sofina. Una de ellas es la SER y la otra es la CATE. O sea, son las empresas que operan en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, que son los centros urbanos, por ejemplo, por supuesto, de distinta dimensión, ¿no? Buenos Aires es en este momento 10 veces mayor que Rosario, pero igual, son los dos centros urbanos más importantes de la región pampeana. Entonces, la curva de rentabilidad de estas dos empresas, que efectivamente es muy alta, y esto tiene que ver con los ingresos y con la concentración de este mercado urbano,
sobrepasa notoriamente a la rentabilidad de las otras empresas. Por lo tanto, bueno, después vemos que en el promedio hay una leve suba en este periodo, en el promedio que está debajo de la línea marrón, pero está en gran parte también explicado por esta participación importante de estas empresas en particular. La que tiene la línea naranja es el promedio ROE, o sea, es la rentabilidad sobre capital, Return on Equity, o sea, es la rentabilidad financiera. Y ahí lo que vemos es que justamente la rentabilidad financiera de estas empresas aumenta notablemente entre 1915 y 1935. ¿Por qué viene esto? Bueno, básicamente por un tema de tipo de cambio. O sea, es un momento en el cual la diferencia de cambio entre la moneda local y la moneda belga explica en gran parte una rentabilidad extra que está obteniendo la inversión belga en ese periodo, ¿no? Ahí estamos comparando directamente los promedios. En el caso de las columnas comparamos la rentabilidad financiera. Y lo que vemos es que, bueno, siempre la rentabilidad financiera, salvo en 1915, es superior en el caso argentino al caso español, ¿no? Y que la rentabilidad económica también lo es en el caso argentino. La rentabilidad económica de las empresas en Argentina es muy superior, salvo en un pequeño momento entre 1915 y 1920, producto de la suba de costos por el uso de carbón en la Primera Guerra. La rentabilidad es siempre, salvo en ese periodo, la rentabilidad va a ser más elevada que en Argentina que en España. Bueno, a partir de esto, lo que hacemos entonces es justamente empezar a articular todos aquellos argumentos que habíamos desarrollado a lo largo del trabajo. Vale decir, que las empresas más rentables son las empresas extranjeras en ambos países. El tema es que en Argentina las empresas extranjeras tienen una mayor participación dentro del mercado eléctrico local, y que esto, bueno, en definitiva, la localización y la concentración de las inversiones y las que permiten incluso que se produzcan, que se generen estas economías de escala por parte de estas empresas, aún trabajando con termoelectricidad extranjeras en los mercados urbanos, son las que en principio atraen esta inversión y son las que explican este gran diferencial de rentabilidad en ambos casos. Entonces, la rentabilidad de la inversión extranjera en ambos lados del Atlántico fue mayor en las empresas extranjeras que en las nacionales, y además fue concentrada o estuvo localizada en determinados tipos de mercados como los que señalamos, urbanos, ciudades de Buenos Aires, Rosario y en la región de Cataluña, donde ahí el capital extranjero permaneció. En España y en el resto de las comunidades se retira. En Argentina, en realidad, esos otros mercados van a ser servidos por la compañía norteamericana, que va a tener en realidad un desempeño bastante poco satisfactorio, de hecho. O sea, no toda inversión extranjera le va bien en Argentina, solo aquella liderada por el grupo belga que está concentrada en estos mercados, ¿no? Vale decir. Entonces, para ir finalizando, el capital español pudo sustituir al capital internacional, en el caso español, justamente, en parte por un desarrollo de un mercado local de capitales que nosotros no analizamos, pero que evidentemente está, ese sería un punto ulterior de análisis. Y en Argentina, este mercado de capitales, de hecho, no existió, es un problema en realidad clave de la economía argentina, por lo tanto las empresas extranjeras dominaron esta actividad hasta la segunda posguerra. Pero además Argentina no tiene justamente esta opción de hidroelectricidad. Si bien hay un desarrollo hidroeléctrico, se concentra en dos provincias. El territorio argentino es un territorio muy extendido, se concentra en Córdoba y en Mendoza, son dos provincias del interior del país. Y bueno, no es viable esta opción, por lo menos en el periodo en el cual estamos analizando. Sí, pero es una cuestión también de escala. De escala. Mira, hasta a finales de los 30 ni siquiera técnicamente se era capaz y además asumir los costes de la escala productiva que exigían los hiperembalses anuales que eran los necesarios para después el traslado de la producción y hacer eso rentable. Bueno, en realidad la hidroelectricidad va a empezar a ser desarrollada a partir justamente de la empresa pública, va a ser uno de los objetivos prioritarios de la empresa pública de la energía, o sea, tratar de promover el desarrollo de la hidroelectricidad para justamente las áreas del interior que tenían un escaso acceso a la electricidad. Después tenemos, bueno, otro factor que incide en la rentabilidad, que es lo que mencionábamos antes, o sea, la fluctuación monetaria, cómo sirve en determinado momento para atraer el capital extranjero, por ejemplo la situación de la peseta fuerte en la primera posguerra española, o en los primeros 30 en Argentina también ciertas condiciones
si bien no era el tipo de cambio, pero ciertas condiciones favorables en función de la situación bélica en Europa, atrajeron la inversión extranjera. Y como significativo, para ir cerrando, es que en ambos países la expansión de los mercados urbanos fue en principio el factor fundamental de atracción de la inversión extranjera y local luego en la construcción de sistemas eléctricos, que esta expansión se produce a un ritmo similar en ambos países, que hay una correlación en principio entre la localización de las plantas generadoras y los centros de consumo. Esta correlación entre generación y consumo de electricidad se interrumpe en España, claramente, y en Argentina persiste aún hasta 1950-1955. Este es, digamos, uno de los puntos importantes para explicar esta diferencia en las modalidades de electrificación. Tenemos electrificaciones cuya evolución es similar, cuyos niveles de producción total y potencia instalada no divergen significativamente, y sin embargo divergen en cuanto a la distribución regional de la producción y consumo y en cuanto a la rentabilidad de la inversión y, por supuesto, esto relacionado a la participación del capital extranjero. Entonces, estas diferentes modalidades de electrificación que identificamos están asociadas a la localización de recursos hídricos, a la distancia a los grandes centros urbanos, a la disponibilidad de capitales y a la participación del capital extranjero y su rentabilidad. En el caso español, la producción hidroeléctrica claramente contribuyó a descentralizar la producción, y en el caso argentino, por el contrario, la localización inicial se reforzó, se consolidó a lo largo del periodo analizado y solo pudo ser alterada a partir de una política pública específica orientada a eso. La creciente participación de las empresas españolas en el mercado eléctrico ibérico fortaleció justamente el desarrollo regional de los sistemas eléctricos en condiciones de mayor, incluso generó mayores condiciones de competencia relativa, lo cual, por supuesto, benefició a los consumidores. Y paradójicamente, bueno, un poco la conclusión de nuestro trabajo es esta, o sea que la mayor rentabilidad obtenida por las empresas en España, medida tanto en términos económicos, en Argentina, perdón, la mayor rentabilidad de las empresas obtenidas en Argentina, medido tanto en términos de rentabilidad económica como en términos de rentabilidad financiera, está encubriendo en realidad un sistema eléctrico más concentrado, menos equitativo que en el caso español, donde la rentabilidad de las empresas fue menor, pero evidentemente